La historia está plagada de personajes importantes, la mayoría de ellos tienen algo en común, son hombres. Sin embargo, también existen mujeres que han hecho historia y que han tenido que desafiar a la sociedad y al status quo de su época para hacerse un hueco entre los más grandes. En este vídeo vamos a repasar varios ámbitos en los que ha habido mujeres que han hecho historia. Comencemos por uno de los mundos más cerrados al sexo femenino, mundo militar. Si hablamos de una líder militar por excelencia, hablamos de Juana de Arco, la cual en la Guerra de los 100 años y con tan solo 17 ya lideraba al ejército real francés. Ella fue el punto de inflexión en aquella guerra que hizo a Francia expulsar a los ingleses de sus tierras. Juana moriría tras ser capturada y vendida a los ingleses, quienes la condenaron a muerte por herejía. Habría más heroínas que dieron la vida por su pueblo. En 1589 María Pita no dudó en luchar para defender La Coruña de los ingleses, matando a su líder. Tras ello lideró el contraataque diciendo: quien tenga honra que me siga tomando su ejemplo. Agustina de Aragón, en la Guerra de la Independencia puso en fuga a los franceses usando un solo cañón durante el sitio de Zaragoza. También participó en otras campañas como el sitio de Tarragona o la Batalla de Vitoria. Un papel fundamental fue llevado a cabo por las milicianas republicanas en la Guerra Civil Española, destacando milicianas como Concha Pérez o Rosario la Dinamitera. Sin embargo, el gobierno republicano pronto las relegó del frente para llevar a cabo tareas en la producción para la guerra. En la URSS, miles y miles de mujeres lucharon en el Ejército Rojo, destacando sobre todo Lyudmila Pavlichenko, quien acabó con 309 alemanes, incluyendo más de 30 francotiradores nazis. Otro de los campos donde más difícil lo tuvieron las mujeres fue en el campo de la ciencia. María la Judía fue la primera alquimista mujer de la historia en el siglo II a.C. Hoy en día todos aplicamos una técnica que ella inventó, el calentamiento indirecto de la sustancia por convección térmica desde el medio líquido, es decir, el famoso baño María, utilizado en laboratorios y fogones de todo el mundo en la actualidad. Aquí su invento más importante fue el kerotakis, un aparato de reflujo usado para calentar sustancias utilizadas en la alquimia y poder recoger sus vapores. Otra gran científica que hizo historia fue Marie Curie, quien fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, en física y en química, y la primera mujer además en ocupar un puesto como profesora en la Universidad de París. Su campo estrella era la radioactividad y llevó las primeras máquinas de rayos X a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Su trabajo le costó la vida víctima de la exposición a la radiación. Otra científica pionera adelantada a su tiempo fue Rosalind Franklin, que jugó un papel fundamental en la primera mitad del siglo XX para descubrir la estructura del ADN. Sin embargo, su trabajo apenas fue reconocido en vida, al contrario que el de sus colegas varones. En el campo artístico las mujeres no se quedaron atrás. Emilia Pardo Bazán, autora de Los Pazos de Ulloa, fue la que introdujo el naturalismo en España en el siglo XIX y dedicó su vida a luchar porque las mujeres tuvieran acceso a la educación. La pintora Frida Kahlo tuvo una vida muy difícil con al menos 32 operaciones quirúrgicas, lo que no le impidió pintar más de 200 obras, incluyendo el primer cuadro mexicano adquirido por el Dupro. Otra referente es la escritora Simone de Beauvoir, quien con su obra El segundo sexo acercó a millones de mujeres al feminismo. Por último, es necesario recordar algunos de los grandes iconos que lucharon por la igualdad y por los derechos humanos tanto de mujeres como de hombres. Un ejemplo al mundo lo dio Rosa Parks negándose a ceder el asiento en blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Alabama en el 55. Por tal acción acabó en la cárcel y fue el chispazo que dio lugar al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos que pretendía acabar con la segregación racial. Mucho antes, en la Francia Ilustrada, Olympique de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Como otras tantas feministas de su época fue detenida y finalmente guillotinada. Clara Campoamor, diputada en tiempos de la Segunda República, fue la principal precursora del sufragio universal en España. Acabó muriendo en Suiza durante su exilio tras la Guerra Civil. Otra activista fue Dolores Ibarruri, conocida como la Pasionaria, diputada y presidenta de las Cortes de la República y diputada a la vuelta de su exilio durante la Transición española. También ella fue otro de los íconos para la igualdad entre el hombre y la mujer en España. Al otro lado del telón de acero, y con esto acabamos por hoy, tenemos a la soviética Valentina Tereshkova, que se convirtió en la primera mujer en volar hasta el espacio. Toda una heroína de la nación aún viva. Y hasta aquí el primer repaso, algunas adelantadas a su época cuya sociedad, aunque lo intentase, no les impidió llegar a lo más alto. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo y estate atento que habrá una segunda parte de esto.